Somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy os voy a explicar lo que es el préstamo alemán. Como hemos visto anteriormente, podemos catalogar los préstamos fundamentalmente en tres tipos. El primer tipo sería aquel donde las cuotas que devolvemos son constantes. Este sería la amortización del préstamo siguiendo el método francés. Por otro lado tenemos el préstamo, como hemos dicho, que es el que vamos a ver ahora, que es el alemán, que se caracteriza porque el capital que amortizamos, es decir, el capital que destinamos a bajar deuda, es constante. Y finalmente tenemos el préstamo americano, que se va a caracterizar porque los intereses que pagamos, que en este caso es la cuota, va a ser constante. Y vamos a hacer un pago final o último que va a ser igual al valor de toda la deuda o del préstamo que hemos pedido financiar. Es muy importante entender que cada vez que realizamos ese préstamo, nosotros pagamos una cuota que tiene que estar formada por capital amortizado, es decir, capital destinado a disminuir el nivel de deuda que tenemos por el préstamo, más los intereses. Y que dependiendo del método de amortización, pues esta cuota puede ser constante o no. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la estructura de un préstamo bancario, si lo miramos a nivel de flujos de caja, es decir, flujos de caja o dinero que entra en la empresa o en la persona o en la unidad familiar o que sale, pues tiene esta forma. Supongamos un préstamo que pedimos en T igual a 0 por 200.000 euros. Esto querría decir que entra a caja por 200.000 euros. Que este préstamo va a tener una duración, supongamos, de 2 años, es decir, la duración es 2 años, y que el coste financiero de esta financiación, es decir, los intereses anuales que se pagan, son del 10% anual. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener una cuota que se paga el año 1 y una cuota que se paga el año 2. Y como he dicho anteriormente, esta cuota en el año va a ser igual al capital amortizado en ese año, más los intereses pagados en ese año. Siguiendo uno de estos tres métodos. Nos vamos a centrar en el método alemán, donde no olvidemos que la cuota es constante. La cuota amortizada, disculpar, es constante. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es tabla de amortización del préstamo alemán. Y todas las tablas de amortización de los préstamos tienen la misma estructura. En primer lugar tenemos la primera columna donde vamos a tener el tiempo, ¿de acuerdo? En este caso, como el préstamo dura 2 años, pues tenemos que poner inicio del año 1, C1, fin del año 1 y fin del año 2, ¿de acuerdo? Luego fijaros que estos son instantes de tiempo. T1 no es un año, es el fin del año 1, T2 es el fin del año 2 y T0 es el inicio del año 1. La siguiente columna que nosotros vamos a poner es la deuda pendiente, ¿de acuerdo? La deuda pendiente es lo que le debemos al banco. Lo que le debemos al banco en T0, lo que le debemos al banco en T1 y lo que le debemos al banco en T2. La siguiente columna va a ser C, que es la cuota que estamos pagando. Y como hemos dicho, esta cuota está formada por los intereses que gana el banco por prestarnos el dinero, más el capital amortizado o lo que devolvemos para disminuir nuestra deuda con el banco. Y finalmente tenemos lo que se llama el flujo de caja, es decir, el dinero que entra o sale. Fijaros, en este préstamo el nivel de deuda en T igual a 0 son 200.000 euros y si tenemos esta deuda es porque ha entrado caja por 200.000 euros. Al ser un préstamo alemán, sabemos que el capital amortizado es constante y en este caso va a ser 200.000 euros dividido entre 2 años, es decir, el capital amortizado va a ser cada año 100.000 euros. Y vamos a rellenar esa información en cada una de las celdas de la tabla. Fijaros, el capital amortizado que nosotros tenemos en el año 1 va a ser 100.000 euros y el capital que amortizamos en el año 2 va a ser 100.000 euros. Fijaros también, por otro lado, que si nosotros el primer año amortizamos 100.000 euros, nuestra deuda con el banco cuando pasa un año va a ser 200.000 menos 100.000, que son 100.000, y una vez
Y nuestra deuda al finalizar el préstamo tiene que ser 0, porque si nosotros tenemos un nivel de deuda de 100.000 euros al finalizar el primer año y volvemos a amortizar otros 100.000 euros, pues nuestra deuda al finalizar el préstamo, como es lógico, tiene que ser 0. Lo que es importante aquí es que veamos que el capital amortizado siempre es el mismo. En el momento t igual a 0, no se paga cuota, no se pagan intereses y no hay capital amortizado. Es decir, estos valores son 0. ¿Qué ocurre en el año 1? ¿Qué intereses vamos a pagar en el año 1? Pues fijaros, en el año 1 vamos a pagar los siguientes intereses. El capital que debemos al inicio del año 1, que son 200.000 euros, que disfrutamos a un coste del 10% anual hasta que se paga la primera cuota, ¿de acuerdo?, del préstamo, que está compuesta por capital amortizado del año 1 más los intereses pagados en el año 1. El capital amortizado del año 1 son 100.000 euros y los intereses pagados en el año 1, como he dicho anteriormente, es el 10% de 200.000, es decir, 20.000 euros. Y por tanto, la cuota que se paga en el año 1 tiene un valor de 120.000 euros. Es decir, esta cuota son 120.000 euros y los intereses pagados son 20.000 euros. ¿Cuáles serían los intereses que nosotros pagamos en el año 2? Pues fijaros, como tenemos una deuda de 100.000 euros, va a ser el 10% de esta deuda. Es decir, va a ser un valor de 10.000 euros. ¿Y cuánto sería entonces la cuota que pagamos en el año 2? 10.000 más 100.000 serían 110.000 euros. Es decir, la cuota del año 2 está compuesta por el capital que amortizamos en el año 2, que como hemos dicho es constante, 100.000 euros. Y los intereses que se pagan en el año 2 son la deuda que tenemos al inicio del año 2, que tiene un valor de 100.000 euros, por el interés, que es el 10%. Es decir, en este caso serían 10.000 euros. Y por tanto la cuota del año 2 son 110.000 euros, que son los que he llevado a la tabla. ¿Cuál sería, por otro lado, el cash flow que se paga? Pues fijaros, el cash flow va a ser la cuota pagada. En este caso, en el primer año, menos 120.000 euros, porque salen 100.000 para pagar el capital amortizado y 20.000 para pagar intereses. Y en el siguiente año son menos 110.000 euros. Fijaros, por un lado, que el nivel de deuda al finalizar el año 2 es 0, es decir, al terminar el préstamo no hay que tener deuda. Las cuotas que hemos pagado serían 230.000 euros. ¿De acuerdo? Si sumamos los 2 años y vemos los totales. Los intereses pagados serían 30.000 euros. El capital que hemos amortizado, 100.000 más 100.000, serían 200.000. Y obviamente tenemos que amortizar el mismo capital que hemos pedido prestado. Y a nivel de flujo de caja, 200.000 menos 230.000 nos da una salida de caja de menos 30.000 euros, que es exactamente el valor del coste financiero. Por tanto, recordar que el préstamo alemán va a tener estas características, ¿de acuerdo? En este caso, recibimos 200.000 euros de préstamo en t igual a 0. La duración de este préstamo son 2 años a un coste financiero o de intereses del 10% anual. El primer año vamos a pagar una cuota 1, que son, como hemos visto, 120.000 euros, que está formada por capital amortizado por 100.000 y 20.000 de intereses. En el segundo año lo que vamos a hacer es pagar una cuota un poquito más baja, ¿de acuerdo? Esta cuota está formada también por capital amortizado en el año 2, 100.000 euros, porque el préstamo hemos dicho que es alemán y el capital amortizado, como vemos, es constante, y unos intereses pagados en el año 2 que son 10.000 euros. Por lo tanto, el capital amortizado en el año 2, como hemos visto aquí, son 110.000 euros. Recordar que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias.